El 5 de mayo de 2025, el amanecer en Sinaloa no trajo la calma habitual de un día más bajo el sol abrasador del noroeste mexicano. En Mocorito, Guamúchil y Angostura, plazas emblemáticas del cártel de Sinaloa, el aire estaba cargado de una tensión que se podía palpar. Durante meses, los rumores de una fractura interna habían recorrido las calles polvorientas, los mercados silenciosos y los callejones vigilados por halcones. La tregua entre las facciones del cártel, sostenida por un equilibrio precario de poder y miedo, se derrumbó como una presa rota. Lo que comenzó como una disputa entre capos se convirtió en una guerra que no solo enfrentó a la chapiza, leal a Iván Archibaldo Guzmán, contra las fuerzas del jefe Isidro, el Tigre del Norte, sino que marcó el inicio de una transformación profunda en la región y en el país. El preludio de la tormenta. La calma aparente en Sinaloa era una fachada. Desde finales de 2024, las señales de ruptura eran evidentes para quienes sabían leerlas. Sicarios mal pagados murmuraban en cantinas, operadores logísticos cambiaban de bando en secreto, y las miradas desconfiadas reemplazaban los apretones de manos. La chapiza, con el respaldo de Iván Archibaldo, dominaba las rutas de trasiego y las plazas clave, imponiendo su autoridad con una mezcla de violencia y recursos financieros. Pero el jefe Isidro, un veterano cuya reputación se forjó en las sombras de la sierra, no estaba dispuesto a ceder. Había esperado pacientemente, acumulando lealtades y recursos, hasta que el momento llegó. El 5 de mayo, a las 12:46 del mediodía, la guerra estalló con una precisión brutal. Una caravana de 14 camionetas blindadas, equipadas con torretas improvisadas y cargadas de sicarios encapuchados, irrumpió en Guamúchil desde el sur de Badiraguato. No llevaban insignias ni banderas, pero todos sabían quién las comandaba, Isidro. En cuestión de minutos, 5 casas estratégicas vinculadas a operadores de la chapiza fueron reducidas a escombros por explosivos artesanales. Una de ellas, ubicada en la calle Aquiles Cerdán, escondía un hallazgo crítico, una laptop calcinada con listados de rutas de trasiego, nombres de prestanombres y registros de pagos. Los rumores de traición se confirmaron cuando se supo que la información había sido filtrada por alguien dentro de la propia chapiza. Cámaras de seguridad captaron lo impensable, exmiembros de la chapiza, reconocibles por sus tatuajes y vehículos, escoltaban las camionetas de Isidro. La deserción no era solo táctica, era un golpe simbólico que fracturó la estructura de lealtad del cártel. En el barrio de Las Delicias, una madre protegía a sus hijos mientras las balas perforaban muros y el humo llenaba el aire. Las sirenas, si alguna vez sonaron, se apagaron pronto. La sociedad civil, atrapada entre dos fuegos, volvió a esconderse bajo las camas, rezando para que el plomo no encontrara sus puertas. La pregunta resonaba en cada hogar: ¿dónde estaba el gobierno? ¿Dónde quedó el pacto de seguridad que prometía protección? La guerra del narco contra sí mismo. El enfrentamiento no fue entre el narco y el Estado, como en los operativos de décadas pasadas. Era el cártel devorándose a sí mismo, una implosión alimentada por ambición, traición y años de impunidad. En Mocorito, las calles se convirtieron en campos de batalla improvisados. Camionetas artilladas recorrían los caminos rurales, dejando cuerpos tendidos en las brechas y casas marcadas con grafitis de advertencia. En Guamúchil, el calor del mediodía se mezclaba con el olor a pólvora y el eco de ráfagas automáticas. Los civiles, atrapados en el fuego cruzado, cerraban ventanas y apagaban luces, sabiendo que ni la policía local ni el ejército aparecerían pronto. La ofensiva de Isidro no era solo territorial, era psicológica. Al atacar los bastiones de la chapiza, enviaba un mensaje: nadie, ni siquiera los intocables, estaba a salvo. Pero la chapiza no se quedó de brazos cruzados. En retaliación, sus sicarios emboscaron un convoy de Isidro en la carretera estatal 24, cerca de Pericos, dejando 7 muertos y un arsenal abandonado. La violencia escaló hasta niveles infernales, con granadas y explosivos caseros que destrozaban fachadas y vehículos. En las redes sociales, videos caseros mostraban el caos: niños corriendo, mujeres gritando, y el zumbido constante de los disparos. Pero nadie, ni los medios ni las autoridades, ofrecía respuestas. El ojo en el cielo, Arfuch observa.
A más de 1.200 kilómetros, en el subsuelo del Centro Nacional de Inteligencia en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, seguía cada movimiento en tiempo real. Una pantalla dividida en 16 cuadrantes mostraba imágenes de drones, señales térmicas y transmisiones interceptadas. Harfuch no era un espectador pasivo. Era el arquitecto de la Operación Tres Bandas, un plan diseñado en la madrugada del 2 de mayo con apoyo de la DEA y 2 unidades de inteligencia de la Marina. Su objetivo no era mediar entre facciones ni capturar a un solo capo. Era desmantelar el ecosistema criminal que había convertido a Sinaloa en un feudo intocable. En lugar de desplegar tropas de inmediato, Harfuch optó por la paciencia estratégica. Agentes encubiertos se infiltraron en rutas de escape, hospitales privados y talleres de blindaje. Líneas de mensajería fueron intervenidas, celulares de operadores de nivel medio rastreados, y puntos logísticos clave identificados. La inteligencia era el arma principal, y Harfuch la manejaba con precisión quirúrgica. Mientras Mocorito y Guamúchil ardían, él medía, calculaba, esperaba. Porque no cazaba a un cártel, cazaba a todos. El punto de inflexión. La noche del 5 de mayo, a las 10 de la noche, un parte oficial llegó al escritorio de la presidencia, 3 militares muertos y 1 herido de gravedad en un enfrentamiento en la colonia Insurgentes de Guamúchil. Los agresores no eran un grupo unificado, sino células mixtas, algunos con chalecos de la chapiza, otros con brazaletes de Isidro. El fuego cruzado, sin dueño claro, dejó una certeza: el caos había cruzado un umbral. A las 11:03 de la noche, Harfuch envió un mensaje al Gabinete de Seguridad: procedan con ingreso autorizado. Activar protocolo federal. La respuesta fue inmediata y abrumadora. A la medianoche, 3 helicópteros Black Hawk con visión nocturna sobrevolaron la sierra. Desde Culiacán, 8 tanquetas ligeras Sandcat avanzaron hacia Guamúchil, mientras 180 elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta se desplegaban desde Nabolato por aire y tierra. No era un operativo quirúrgico, era una ocupación militar táctica. Los drones zumbaban sobre las calles, las ventanas se cerraban, y los niños, despertados por el rugido de los rotores, lloraban en la oscuridad. El terror, que antes emanaba de los sicarios, ahora venía del Estado, decidido a recuperar lo que por años había cedido. La operación con O mayúscula. La madrugada del 6 de mayo marcó el inicio de una cacería sistemática. En el barrio de Tierra Blanca, al oeste de Guamúchil, un comando mixto de la Marina y la Guardia Nacional irrumpió en una finca identificada como Centro de Operaciones de la Chapiza. 14 sicarios fueron abatidos, algunos aún dormidos, otros empuñando AK-47 sin tiempo de disparar. Entre los escombros, un servidor portátil conectado a una red de videovigilancia reveló la sofisticación del enemigo. Pero el hallazgo más grave fue personal. 2 agentes federales encubiertos, infiltrados desde febrero, fueron encontrados ejecutados con disparos en la nuca. La traición no venía solo del cártel. Venía de dentro del propio sistema. Harfuch, desde un centro de mando en Culiacán, no detuvo el avance. Ordenó sellar rutas de escape, bloquear cuentas bancarias y ralentizar las redes celulares en Guamúchil y Mocorito con filtros del Centro Nacional de Inteligencia, CNI. Los retenes se transformaron en laboratorios móviles, escaneando rostros con software de rastreo facial cruzado con bases de datos de Interpol y la DEA. En el tramo Guamúchil-Pericos, un dron Hermes 450 neutralizó un convoy de la Chapiza con un misil que destrozó la camioneta blindada delantera. Los sobrevivientes, capturados en la brecha Las Trancas, no portaban insignias. Eran fantasmas armados, pero la inteligencia satelital ya los había marcado horas antes. Simultáneamente, 12 casas de seguridad, mapeadas por meses de inteligencia, fueron allanadas. En una, en la calle Aldama, se incautaron uniformes clonados de la Guardia Nacional, documentos militares y un maletín con sobres de pago que incluían nombres de policías municipales. En la colonia Las Fuentes, una bodega de zapatos resultó ser un centro de comunicaciones cifradas con servidores conectados a nodos en Guadalajara y Tijuana. Todo fue confiscado, ni el disco duro de respaldo sobrevivió. La puerta quedó marcada, propiedad asegurada.
SSPC. En 36 horas, 50 sicarios fueron eliminados, 7 rutas bloqueadas y 23 cuentas bancarias intervenidas. El pánico cundió entre los operadores. Sicarios abandonaban armas, radios y granadas sin detonar. En redes sociales, audios desesperados de operadores pedían rescate, nos dejaron solos, patrón. La línea se cortaba y el silencio era la única respuesta. La purga institucional. El 7 de mayo, un cateo en una residencia abandonada en la colonia 10 de Mayo, en Guamúchil, cambió el rumbo de la operación. 4 USB, ocultos en el filtro de un aire acondicionado, contenían información devastadora, mapas de operativos militares pasados, claves de rotación de mandos, accesos a bases de datos oficiales y fotos de comandantes en activo. La chapiza no solo había infiltrado al ejército, había comprado su estructura interna, pieza por pieza. Harfuch entendió que la guerra no era solo contra el narco, sino contra la corrupción institucionalizada. La estrategia viró hacia un barrido vertical. Llamadas fueron cruzadas, WhatsApps encriptados interceptados y solicitudes urgentes enviadas al SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, y la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA. En horas, 18 funcionarios públicos en Sinaloa fueron removidos, 2 comandantes de zona, un fiscal regional y varios burócratas de menor rango. Más grave aún, 5 agentes federales del equipo de Harfuch fueron suspendidos por vínculos logísticos con el cártel. En un país donde la infiltración se toleró por décadas, la limpieza era necesaria, pero dolorosa. Un café internet en Mocorito, aparentemente inofensivo, reveló un servidor alterno con acceso remoto a sistemas de licitación del gobierno municipal. Su función, desviar contratos de obra pública a empresas fachada que lavaban millones para el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El narco no solo mataba con balas, financiaba su poder con sellos oficiales. Harfuch, en una reunión confidencial en Culiacán, lo resumió: no luchamos contra un grupo. Luchamos contra quienes les abrieron la puerta y vendieron la llave. El colapso del cártel. Para el 8 de mayo, la resistencia narco se desintegró. Las rutas de repliegue de la chapiza estaban comprometidas. A las 2:11 de la mañana, una unidad de la Sedena interceptó una camioneta blindada rumbo a Angostura, con documentos que detallaban códigos de tránsito militar y horarios de convoys de la Marina. Horas después, desde la sierra de Badiraguato, no llegó ninguna señal. Isidro, conocido por su capacidad de represalia, no movió un dedo. No era falta de recursos, era miedo, cálculo, la certeza de que no había a quien mandar ni a dónde huir. Las casas de seguridad estaban vacías, los radios cortados, las armas enterradas o destruidas por los propios operadores antes de escapar. Los halcones, que solían vigilar desde los techos, desaparecieron, sus teléfonos, apagados, sus familias, esfumadas. En la colonia del Ébano, la Guardia Nacional encontró una pizarra en una estética cerrada, con detalles de pagos a policías, doctores y hasta psicólogos que falsificaban perfiles para internaciones. Al reverso, fotos de oficiales federales, algunos tachados. Era la memoria del narco en ruinas, y nadie la reclamó. En 96 horas, los números eran contundentes: 124 capturas, 41 cuentas bancarias congeladas, 26 empresas clausuradas por lavado de dinero, y 3 estructuras jurídicas desmanteladas. La red de Iván Archibaldo, que por años operó como un estado paralelo, se redujo a expedientes y teléfonos desconectados. Isidro, sin rastro desde San José del Llano, era un eco sin fuerza. La chapiza no emitió comunicados, y sus operadores, si sobrevivían, huían por el monte, dejando tras de sí un rastro de caos y abandono. El nuevo orden: control sin celebración. Sinaloa amaneció el 8 de mayo bajo un control federal absoluto, pero no hubo júbilo. Las calles, antes dominadas por camionetas de sicarios, ahora albergaban patrullas militares y brigadas médicas del ejército. Las escuelas, cerradas por semanas, reabrieron bajo supervisión de inteligencia militar. En la colonia industrial, una sábana colgada en un balcón decía: ya era hora. Gracias, Harfuch. Pero el aplauso era tímido,
contenido por la desconfianza. La sociedad, agotada por décadas de narco, recibía al Estado con cautela, temiendo que el nuevo amo fuera tan implacable como el anterior. Los comerciantes reabrían sin música, los tianguis operaban en susurros. En Mocorito, una lona blanca con letras rojas advertía: zona protegida. No cruzar sin autorización federal. El zumbido de los drones reemplazaba el eco de las balas, y los retenes, con soldados de mirada impenetrable, escaneaban cada vehículo. Arfuch, desde un centro de control en el antiguo edificio del DIF en Guamúchil, monitoreaba rutas en tiempo real. Cada camión, cada moto, cada placa era verificada. El Estado no solo había recuperado el territorio, lo había ocupado con una vigilancia que no pedía permiso ni ofrecía explicaciones. En las oficinas del SAT en Culiacán, 38 contratos de obra pública fueron congelados, vinculados a empresas fachada. En hospitales privados, 3 cirujanos y 2 anestesistas fueron detenidos por alterar historiales de sicarios heridos. En la Universidad Autónoma de Sinaloa, se detectaron becas pagadas con fondos lavados. La red del narco estaba tan incrustada en la vida civil que desmontarla significaba reordenar una sociedad entera. Pero nadie protestó, porque el miedo que antes imponía la chapiza ahora lo imponía el Estado. Reconstrucción, más allá de las balas. Arfuch entendía que la victoria militar era solo el comienzo. El programa Reemplazo Social, lanzado el 7 de mayo, redirigió bienes confiscados a obras comunitarias. Una casa de seguridad en Guamúchil se transformó en un centro cultural con talleres gratuitos de cine, electricidad, enfermería y música. En Mocorito, un terreno decomisado se convirtió en un parque con canchas deportivas. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la SSPC, implementó Aulas Libres de Miedo, un plan piloto en 70 escuelas de Sinaloa. El programa capacitó a docentes, revisó contenidos escolares para desmontar la glorificación del narco y promovió la participación ciudadana en comités de protección escolar. Los resultados, aunque preliminares, eran prometedores. El 56% de los alumnos dejó de mencionar a los cárteles como referentes de admiración, el 40% de los padres se unió activamente a los comités, y el 100% de los docentes reportó sentir, por primera vez en años, un respaldo institucional real. Donde antes sonaban narcocorridos en las radios comunitarias, ahora se emitían cápsulas de prevención de adicciones. Los niños regresaban a clases con mochilas, no con miedo. En una tienda de abarrotes en Mocorito, un cartel lo resumía: no queremos capós. Queremos trabajo, salud y respeto. El fin del mito del narco. La transformación de Sinaloa no fue solo táctica, fue cultural, emocional, psicológica. El mito del narco, que durante décadas alimentó la idea de que el crimen era poder, respeto y camino, se derrumbó. Antes, los sicarios eran saludados como patrones, los niños soñaban con camionetas y radios, los corridos resonaban en bautizos. Ese ciclo se rompió. Al paso de un convoy militar, los comerciantes bajaban la mirada y se apartaban. En Guamúchil, frente a una ex casa de seguridad, una abuela susurró a su nieto: no preguntes. Camina. La derrota del narco no fue un espectáculo. Fue una eliminación quirúrgica de su columna vertebral, la logística, el dinero, la impunidad. La chapiza no regresó. Isidro no amenazó. Iván Archibaldo no reapareció. Los halcones, los contadores, los abogados, los médicos corruptos, todos fueron neutralizados, detenidos o huyeron. El vacío que dejaron no fue llenado por nuevos capós, sino por un Estado que, por primera vez, actuó sin negociar. Pero ese vacío también trajo preguntas incómodas: ¿puede una ocupación militar evolucionar hacia una paz sostenible? ¿Evitará el Estado convertirse en la nueva sombra que teme la población?